La confianza se quebró, la inocencia se perdió. Un juego peligroso, el espejismo nos atrapó. Fabrican la duda, pero dicen que es por tu bien. Con espejos y humo y la esperanza se apagó. Es el precio del silencio cuando la voz interior cayó. Los mayores fanáticos del señoriaje y el impuesto inflacionario son los progres. Y son una máquina de producir pobres. Esa parte, la oposición cobarde, que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor. Porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. A nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocer un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron las hornallas. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminamos habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Si en Argentina, por ejemplo, pasa que los mayores fanáticos del señoriaje y el impuesto inflacionario son los progres. Y son una máquina de producir pobres. Y lo otro directamente son los impuestos, que directamente es un robo, es una confiscación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quedan ya sin recursos, terminan yendo por la emisión monetaria. Y eso empieza a generar inflación. Como no les gusta la inflación, digo, porque es un efecto nocivo y que a la gente le molesta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para tratar de controlar los precios, fijan el tipo de cambio. Y al fijar el tipo de cambio se empiezan a perder reservas. Digo, de manual. Entonces, como no les gusta perder de reservas, ¿qué hacen? Ponen control de capitales. El control de capitales no solo que está vulnerando la libertad de ustedes de decidir en qué moneda ahorrar, sino que además les está destrozando el consumo futuro, pero no solo eso, además los obliga a retener más de la moneda local. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. O, por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Va, divertidísimo salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es para, en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Entonces, digo, es que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populistas kirchneristas, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte, la oposición cobarde, que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido, porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho de propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición de liberalismo y las instituciones, y cómo la cuestión moral. Es decir, porque
porque la violencia está mal, la expropiación está mal. Entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Entonces, nosotros venimos de una decadencia de más de 100 años. O sea, a nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocer un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron la hornalla. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminamos habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. La confianza se quebró, la inocencia se perdió. Un juego peligroso, el espejismo nos atrapó. Fabrican la duda, pero dicen que es por tu bien. Con espejos y humo y la esperanza se apagó. Es el precio del silencio cuando la voz interior cayó.